La anterior clase vimos lo que eran los adjetivos, ¿no? Los adjetivos, ¿qué era lo que hacían? Describían a un sustantivo, ¿no? Y también habíamos visto los adverbios, ¿no? Si los adjetivos describen sustantivos, los adverbios describen al verbo de la oración. Algo que nunca deben olvidarse es que el adjetivo siempre va a venir antes del sustantivo. O sea, esa, esa es la regla, ¿no? Adjetivo, sustantivo, ¿no? Adjetivo, sustantivo. Hay adjetivos que pueden ser sinónimos, y adjetivos que pueden ser opuestos o antónimos. Un tipo de adjetivos especiales que vimos también fueron los adjetivos comparativos y superlativos, ¿no? Comparativos obviamente comparan y superlativos destacan a uno o a una de todo un grupo, ¿no? Tenemos aquí, les dejo unos cuantos de tarea, ¿no? Espero que los hayan hecho. Sinónimo, pues, ¿no? Es su examen, no el mío. Y también hemos visto los adverbios, ¿no? Los adverbios, los distintos tipos de adverbios. Sí, los adverbios siempre responden a una pregunta, ¿no? Como por ser cómo, por ser cuándo, perdón, por ser dónde, por cuándo, con qué frecuencia, y así, ¿no? Describen al verbo. También habíamos visto los pronombres, ¿no? Y es que podemos tener cuatro tipos de pronombres, bueno, cinco con los demonstratives, los pronombres sujeto, los pronombres objetos, los adjetivos posesivos y los objetos posesivos, ¿no? Que en sí, estos dos primeros pronombres, ¿no? Los subject pronouns y los object pronouns, se llaman pronombres personales, ¿no? Personal pronouns. ¿Por qué? Porque se refieren a personas. ¿Cuándo utilizamos los pronombres sujetos? Pues cuando estaba en la parte del sujeto de la oración, ¿no? Ahora, si yo quería utilizar un pronombre personal, pero en el complemento, Choco, no puedes utilizar un sujeto, ¿no? Para el complemento debes utilizar un objeto, ¿no? Así cuando ella salía conmigo, ¿no? ¿Se acuerdan? O con él, ¿no? Entonces, ya, ella es el sujeto y pues nosotros llegamos a ser el complemento y por tanto el objeto. Acuérdense de ese ejemplo. Los pronombres posesivos son pronombres que indican posesión. Pueden funcionar como adjetivos. ¿Saben cómo se utilizan los adjetivos? Bien. ¿Cómo se utilizan los adjetivos? Pues los adjetivos se utilizan antes de un sustantivo. Eso quiere decir que estos adjetivos van a indicar posesión. No como por ser aquí, ¿no? My book, mi libro. Todo adjetivo posesivo, fíjense que siempre está antes de un sustantivo. Y también tenemos los objetos posesivos. Sabemos cómo funcionan los objetos que solamente se pueden colocar en el complemento y van a indicar posesión. Como por ser, ese celular es mío. Ese mío, fíjense, ese mío está en la parte del complemento. Está funcionando como objeto y además está indicando posesión. Al igual como que esta clase es nuestra. Ese nuestra está en la parte del complemento y está marcando posición. Y también tenemos los demostrativos, ¿no? Que sirven para indicar cosas singulares o plurales, ya sea cerca o lejos, ¿no? ¿Alguna pregunta de la anterior clase? Ok, Todo bien, todo entonces, bien, todo bien. ok, gracias, gracias. Entonces vamos a continuar con los posesivos.
Possessive of nouns. Bien pudiese decir que, a ver, estoy corto de ideas. Ya. Bien pudiese decir que esa es su computadora, his computer, ¿no? His computer. Pero aquí no estoy indicando exactamente de quién es, solamente dice que es de él. ¿Qué tal que en vez de describir esto como un adjetivo, pudiese colocar directamente que esta es la computadora de alguien en específico? En el caso de Tony's computer. Quiero decir de que esta computadora es de pertenencia de Tony. Bien, pudiésemos decir his computer, su computadora, ¿no? O pudiese decir esa computadora es de él, ¿no? Bien, ¿no? O sea, este es el verbo, por tanto aquí estoy utilizando un objeto posesivo, ¿no? Pero en específico con ese nombre. Lo que se hace es colocar un apóstrofe y una S. Un apóstrofe y una S. Ahora esto significa la computadora de Tony. Y entonces ese apóstrofe S indica posesión de algo para alguien. Otro ejemplo. Quiero decir que este celular es de Peter, ¿no? Pudiese decir his cell phone o que ese celular es de él, ¿no? That cell phone is his. Pero aquí vamos a hacer lo siguiente, colocar un apóstrofe y una S. ¿Ok? Nada más es lo que se aumenta para indicar posesión. Ahora hace un momento yo quería utilizar mi nombre, Carlos. Carlos, pero ¿qué pasa con Carlos? Ok, yo no puedo colocar directamente aquí un apóstrofe y una S, porque fíjense lo que pasa, tengo un choque de dos S y eso no puedo ver. Cuando un sustantivo ya termina en S, no hace falta agregarle una más, simplemente se le aumenta un apóstrofe a la escritura. Carlos Laptop. Ahora esto significa laptop de Carlos. ¿Ok? ¿Qué tal, jóvenes? Easy peasy. Pueden haber preguntas, no sé, preguntas. Ok, ¿no? Saben que no me voy a molestar. Para eso estamos, ¿no? Para eso están los profes. Bueno, ya que no hay preguntas, vamos a ir al simple past, el primer tiempo en pasado, el pasado simple. Y es que para esto quiero que hagamos una recapitulación de lo que habíamos hecho en la primera clase. Justo cuando estábamos en nuestros primeros pininos, vimos el presente simple con el verbo to be, ser, que puede significar ser o estar, ¿no? Aquí igualmente en el tiempo pasado simple vamos a empezar viendo solo el verbo to be. ¿Okay? Solo el verbo to be. En el presente simple teníamos tres posibles conjugaciones. Podían ser am, is, er. Am, is, er.
Aquí no van a ser ni am, ni is, ni are. Van a ser was y were. Después todo lo demás, tal y como lo conocen. Los mismos pronombres sujeto, solamente que en vez de am, is y are, cambia, ¿por qué dijimos? Was y were. El was se lo utiliza para lo que es primera y tercera persona y el were para el resto. O sea, que si yo tenía una de estas oraciones en presente, lo único que yo debo hacer para intercambiar a pasado, en vez de colocar am, is y are, procedo a colocar was y were. Teníamos estas oraciones en presente. Estas mismas oraciones en presente las pudiésemos convertir a pasado. Hasta entonces teníamos eso de verbo, ¿no? Nos vamos a centrar en el verbo. Habíamos hecho de ejemplo que ella es mi crush. ¿Qué tal que yo quiero decir que ella era? Digamos que ya la superé. Entonces, bien, si en presente es no con is, en pasado, ¿qué debo utilizar? Debo utilizar was. Entonces, en vez de is, va a ser was. Ella era mi crush. Ahora, ¿qué tal con que ella no era? She was not my crush. Para negaciones igual, sigue siendo el not. Y para pregunta, ¿qué era lo que hacíamos en este tiempo con el verbo to be? Pues lo mismo, ¿no? Intercambiamos el verbo con el sujeto, ¿no? Entonces, was she my crush? Si se dan cuenta, el tiempo pasado simple se parece mucho al presente, ¿no? Siguen las mismas reglas. Es prácticamente lo mismo, solamente que en vez de am y are ha cambiado por was y were. Puede ser lo mismo aquí, ¿no? We, en vez de are, se utiliza were. We were classmates. Para negación, we were not classmates. Y para pregunta, were we? A ver, hagamos un ejemplo de cero. ¿Cómo era lo que hacíamos? A ver, quiero decir que él estaba en colegio. Entonces, el verbo ser o estar en pasado es con was y were, ¿no? Para he se utiliza was. Él estaba, ¿no? Él estaba en colegio. He was at school. Este es el verbo. Por negación, que era lo único que hacíamos, simplemente aumentábamos un not a la oración. No estaba en colegio. Y para pregunta, pues el clásico intercambio del verbo to be con el sujeto. Was he at school? Y ya fue, ¿no? Estaba él en el colegio, ¿no? Profe, usted me está diciendo que yo ya sabía del pasado simple porque yo ya estudié para mi primer examen, que es el presente simple. Lo único que cambia es la conjugación del verbo. Sí, eso mismo. Entonces ustedes prácticamente ya lo sabían. Las reglas son las mismas que vimos en la anterior clase, la primera clase. Lo único que cambia es que en vez de am y are,
van a utilizar was y were. Después todo lo demás que saben es exactamente lo mismo. Lo único nuevo para ustedes, obviamente, además de las conjugaciones, van a ser las contracciones. Contractions. Son súper fáciles. Van a ver. En vez de was not, ustedes pueden colocar, borro el espacio y en vez de la O un apóstrofe. Wasn't. En vez de were not, igual, chao espacio y en vez de la O un apóstrofe. Weren't. ¿Solo hay esas contracciones, profe? Sí, solo esas contracciones. O sea, yo pudiese contraer aquí en las oraciones negativas, ¿no? Pudiese colocar was not o pudiese colocar wasn't. Igualmente aquí, were not o pudiese colocar weren't. Any questions, any doubts? ¿Dudas o preguntas? ¿Podría mostrar un ejemplo más, por favor? Ok, tú di el ejemplo en español y lo hacemos en inglés. No, no se me ocurre casi nada. A ver, algo que solía hacer en el pasado que ahora ya no. Amanecer jugando, supongamos. Ya digamos que antes eras un gamer de los hardcore. Ahora no. ¿Ok? ¿Cómo te llamas? Josía, Josías. Ok, entonces Josías era un gamer, pero un gamer especial, ¿no? Un gamer hardcore. A hardcore gamer. Bien, en presente esto hubiese sido is, ¿no? Josías es, ¿no? Pero como su compañero ya no se amanece jugando, eso es cosa del pasado, necesito utilizar un tiempo en pasado. ¿Cuál es la forma en pasado del is? Perdón, del to be, was o were. Pero Josías es él, ¿no? Entonces debo utilizar was. Josías was. Él era. Ahora quiero hablar algo sobre que Josías no era. ¿Era Sotaku Josías? negativo, no me gusta eso. Ya no le gusta. Entonces, algo que Josías no era. Josías wasn't o was not an otaku. Oreiku. Bien, en presente esto sería is, ¿no? Josías is not. Bien, a Josías no le gusta eso, pero yo quiero hablar en pasado. Entonces, en vez de is, debo utilizar was. Josías was not. Cálmate, Ezequiel, es solo un ejemplo. Esta generación anda en modo víctima 24/7, creo, ¿no? Ok, entonces, para pregunta, ¿qué es lo que se hace? Lo único que hacemos es colocar el verbo antes y el sujeto después. Y a partir del complemento hasta el final, lo mismo con un símbolo de pregunta, ¿no?
Ahora sí, Josías. Sí, me quedó claro. Muchísimas gracias. Ok, ¿alguien más que tenga preguntas? Y Inge, tengo una duda. Mande. ¿En qué momento sería más apropiado usar el wasn't? O sea, el was not, por ejemplo, si en el examen pone el wasn't y más abajo el was not, ¿cuál sería más No apropiado va a usarlo? suceder eso. Algunas preguntas, si no tienen was not, van a tener wasn't. Lo mismo con were not o weren't. Ahora, en la aplicación de la vida real, en la vida real, las contracciones son algo más informales, como por ser que los vas a utilizar en chats, con tus amigos, en un texto que vos vayas a escribir, pero así súper informal. Ahora, ¿qué tal que vos estés escribiendo un artículo académico, qué sé yo, una tesis de grado, alguna carta súper importante al decano de la facultad? Entonces, cosas así ya no debes utilizar contracciones porque las contracciones son algo informal. Ahora, en tu examen vas a tener o lo uno o lo otro para elegir. No es que te vayan a dar entre los dos. ¿Qué temas van a entrar al segundo examen? Pues todos. Desde el primer tema que se avanzó en la primera clase hasta el último que se avance un día antes un día antes de la clase. Un día antes del examen, perdón. Bueno, sabes que Samuel, vete acostumbrando, porque en esta facultad se piden tres requisitos, debes cumplir por lo menos uno. Uno, o ser otaku. Dos, o ser gamer. Tres, escuchar rock o metal. Uno de los tres, o los tres. En una de esas debes encajar. Pero sí o sí van a encajar en alguno de esos. Si no, probablemente se estén equivocando de facultad. Bien, jóvenes, más preguntas, más consultas, no hay. Ok. Bien, pero eso simplemente con el verbo ser o estar, ¿no? Acuérdense, el verbo to be significa ser o estar. Ya hemos visto cómo se hace en pasado. Ahora vamos a ver qué es lo que se hace con cualquier otro verbo. Entonces, ahora vamos a ver el simple past, pero con cualquier verbo. Cualquier verbo, obviamente, que no sea el to be. ¿Ok? Para eso, pueden haber dos tipos de verbos en pasado, o regulares o irregulares. ¿Qué es eso con verbos regulares e irregulares? Para su examen vamos a manejar esta lista de verbos regulares. Son todas estas. ¿Nos lo va a pasar, profe? Sí, todo material se comparte. No es que sea de uso exclusivo del profesor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal que yo quiero utilizar el verbo más común de todos, el verbo jugar, el verbo play? Bien, entonces yo estudié esta lista para mi examen. Esto ya no necesita. Ah, bueno, sí, más tarde. Después ahora. ¿Dónde estaba? Estaba así. Quiero utilizar el verbo play, que significa jugar, o también se utiliza para tocar instrumentos, ¿no? Entonces, el verbo play es un verbo regular. ¿Qué pasa con los verbos regulares? Pues al verbo regular se le aumenta ed, played.
¿A qué facultad se va a dar la música electrónica? Esta misma facultad, son amantes del dubstep y deadstep. Bien, entonces quedamos que a los verbos regulares lo único que se hace en pasado simple es aumentarles una ed. ¿Ok? Entonces, en vez de play, va a ser played. ¿Qué significa eso, profe? La traducción. Ok, si play significa jugar, entonces en pasado se le han puesto todas las conjugaciones en pasado que conocemos en español, ¿no? Yo jugué, tú jugaste, ellos jugaron, nosotros jugamos, ellos jugaron, vosotros jugasteis. Y un montón de conjugaciones que tenemos en español, ¿no? En inglés, no. Vos, hermano, colocale ed y ya estuvo. Lo único que tenés que saber es si es que yo, el verbo, soy regular. Ok. Otro ejemplo. ¿Qué tal que yo quiera utilizar el verbo, el verbo dance? Dance. Entonces voy a utilizar el verbo dance. El verbo dance es un verbo regular. ¿Y qué dijimos que se hace con los verbos regulares? Bueno, pues a este verbo que ya lo conocemos, debemos verificar que termine en ed. En este caso ya tiene una e, entonces le aumento una d. Danced. Traducción: yo dancé, ellos danzaron, ustedes danzaron, vosotros danzasteis, tú danzaste. Y un dolor de cabeza en español, ¿no? En cambio en inglés, ed y ya fue, ¿no? Eso por la parte de los verbos regulares. ¿Ok? Por la parte de los verbos regulares. Ahora, estos son solamente unos cuantos verbos porque hay más verbos, que son los verbos irregulares. Estos verbos no van a seguir ninguna de las anteriores reglas. O sea, no se les va a aumentar ed primero porque no son regulares. A los irregulares se debe utilizar esta columna que dice past, que es un corto para simple past. Por ejemplo, si yo quiero utilizar el verbo nadar, el verbo swim, ok, entonces, ok, crack, para este tiempo en simple past, tú debes utilizar esta columna que dice past, ok. Entonces, la forma en pasado de swim es swam. ¿Lo ven aquí? Entonces ahora no quiero utilizar el verbo play, quiero utilizar el verbo swim. Pero ¿qué pasa con el verbo swim? El verbo swim es irregular. Entonces yo no puedo colocar aquí swim porque eso es en presente, eso es infinitivo. La forma en pasado es swam. En este caso simplemente cambia una letra, ¿no? O sea, ¿dónde está swim? Siempre lo tenía, aquí está swim, ¿no? En este caso solo cambio una letra. Hay otros que cambian por completo, como fíjense el caso de go. Go significa ir. Entonces, si es que ustedes quieren utilizar la forma en pasado de go, deben utilizar went. Vamos a hacer ese ejemplo. Entonces, ahora vamos a utilizar el verbo go. El verbo go, consultamos en nuestra tabla mental si es que es un verbo regular o irregular. Es irregular, ya. ¿Cuál es su conjugación para pasado? Simple past es went. Algunos cambian totalmente y fíjense, hay algunos que incluso no cambian nada, como será el caso de cut, cut y cut. En pronunciación sí varía, ¿no? Pero como a ustedes no se les va a tomar examen de pronunciación, quédense con que se escribe lo mismo. ¿Ok? Son irregulares. La única manera de aprender esto es memorizando.
Que puede que lo vean harto, pero si es que empiezan hoy día a aprenderse unos 10, a ver, hoy día unos 10, pasado otros 10, pasado otros 10, al final van a terminarse aprendiendo todos, ¿no? Profe, ¿hay alguna manera más fácil de aprender eso? No, no hay. Pero en español, como tenemos un montón de conjugaciones, fíjense, lo bonito del inglés es que es una para todos. Una para todos. Lo único que debo saber es si es que ese verbo es o regular o irregular. Nada más. Ahora vamos a realizar oraciones. Que para eso también quiero recurrir a los apuntes de la primera clase. No, ya no es primera. Segunda, eso. La segunda clase vimos el presente simple con cualquier verbo utilizar a realizar oraciones, ¿no? Se daba el caso de que si era tercera persona se aumentaba una S, para verbos que terminaban en SSH, algunos una ES, otros IES, y así, ¿no? Lo bonito del pasado es que no tenemos que aumentar nada de eso. Simplemente nos preguntamos si es que es o regular o irregular. No sé si es que es regular, bien crack, colócale una ED y ya murió todo. Si es que es irregular, bueno, pues si no te aprendiste la forma en pasado simple de ese verbo, pues F por ti. ¿Cómo realizábamos oraciones? Bien, en presente solo colocaba el sujeto, el verbo. Si es tercera persona le aumentaba eso, ¿no? Eso que tenía que aumentarle, o S, o ES, o IES. En negación aumentaba un auxiliar seguido del not, y en pregunta intercambiada de posición el auxiliar con el sujeto. Les comento que las mismas reglas que utilizamos aquí, las mismas reglas que vamos a utilizar en el pasado simple. ¿Hay feministas en la facultad? Hay feministas. Pero como que en esta facultad se tiene una tendencia a ser un poquito más introvertido, ¿no? Entonces, no he visto así que vayan con su pañuelo verde. Porque hay de todo. La universidad, jóvenes, es un mundo nuevo por explorar. Bien, digamos que yo quiero decir que ella jugó. A ver, ¿qué pudo haber jugado ella? ¿Hay alguna chica que juegue algún videojuego? ¿Alguna chica gamer aquí? Ella jugó. Y que no me diga Among Us, por favor. Ya vamos a colocar Among Us. She played Among Us. ¿Qué es lo que hice? El verbo es play. En presente hubiese sido plays, ¿no? Porque es tercera persona. En pasado no nos importa. Es la misma conjugación para todo. Para todos los sujetos, ¿no? Lo único que debo consultar, a ver, este verbo play es regular, es irregular, ya es regular. Entonces, como es regular, simplemente se le aumenta una ET. Y ya terminó. Ahora, para negación, ¿qué era lo que hacíamos en presente? Decía, para oraciones negativas y preguntas debes utilizar un auxiliar, o ya sea do o does, ¿no? Y siempre que utilizabas estos auxiliares, pues el verbo debía ser infinitivo. Entonces en presente esto hubiese sido, el verbo debía ser infinitivo porque vamos a aumentar el auxiliar does, ¿no? Seguido del not. Eso hubiese sido en presente.
Bueno, fíjense que en pasado, en vez de do, en vez de does, vamos a colocar un did y siguen siendo las mismas reglas del presente. Y para pregunta, pues por consecuente simplemente se intercambia de posición el auxiliary con el sujeto, tal y como lo hacíamos en presente simple. Presente simple se parece mucho al pasado simple. Entonces, esto aquí lo vamos a copiar, pegar y modificar según a lo que necesitamos ahora. Entonces, para oraciones negativas y preguntas se deben utilizar auxiliares. Pero en vez de do y does, aquí solo va a ser uno, did. Por tanto, ya no voy a necesitar diferenciar si es primera persona, tercera. Ahora, siempre que se utilizan los auxiliaries, en este caso did, el verbo debe ser infinitivo. Eso se sigue manteniendo. Fíjense, aquí yo no estoy utilizando una ed plate, estoy utilizando la forma infinitiva. Igualmente aquí, ¿por qué? Porque estamos utilizando el auxiliary did. ¿Ok? Otro ejemplo. A ver, pasa que el verbo play es regular. A ver, esto de acá. Esto es en presente. ¿Cómo haríamos para convertir a pasado? Bueno, consulto si es que el verbo watched es un verbo regular o irregular. Les haré un spoiler que es un verbo regular. Entonces el verbo watched significa mirar, es un verbo regular. Por tanto, ¿qué hacemos con los verbos regulares? Se les aumenta ed, ¿no? Ed al final. She watched anime. Ahora, para negación, el verbo debe estar en infinitivo y el auxiliary debe ser did. Y para pregunta, lo mismo, simplemente intercambio la posición. Vamos a hacer uno de 0, pero esta vez con un verbo irregular. A ver, verbo irregular. Vamos a utilizar el verbo go. ¿Okay? Entonces quiero decir que él fue. El infinitivo es go. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Utilizar la forma en pasado simple del go, que sería esta columna de aquí, went. He went. A ver, él fue. ¿A dónde que haya ido él? Al cine. To the movies. No lo tradujan palabra por palabra porque si no les va a salir un español de España, como esas traducciones, ¿no? A todo gas, ¿no? Si es que aquí lo traducen palabra por palabra, aquí sonaría él fue a las películas, ¿no? Así con un acento medio hostia, así que no vayan a hacer eso. Decir ir to the movies, go to the movies significa ir al cine. Entonces él fue al cine. ¿Qué se hace para negación? Bueno, se debe aumentar el auxiliary, que es did, seguido del not, y el verbo debe ser infinitivo. El infinitivo de went, ¿cuál es? Es go. Y a partir del complemento, copy-paste. ¿No? ¿Qué es lo que se hace para pregunta? Bueno, lo mismo que hemos estado haciendo en todos los tiempos, intercambiar de posición,
En este caso, el auxiliar con el sujeto, ¿no? Y a partir del verbo hasta el complemento, un símbolo de pregunta. Y ya fue. O sea, teacher, lo mismo que yo estaba viendo la primera clase del... Está, lo mismo que estaba viendo en el presente simple es lo mismo que estamos viendo casi aquí en el pasado simple. Sí, fíjate que las reglas son casi idénticas, lo único que cambian son los auxiliares. Y la ventaja es que no debo aumentar ni S, ni ES, ni IS. Lo único nuevo aquí para nosotros es que debemos saber si es que el verbo es o regular o irregular. Si es que es regular, ¿qué hacemos? Pues aumentamos una ET al final. Si es que es irregular, bueno, entonces esto es un caso distinto. No podemos, tenemos que aprendernos cada una de las posibles conjugaciones. ¿Ok? Esta columna de participle, para su suerte, no la van a utilizar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí? Ok, entonces no quedarían nada más que las contracciones. Si es que yo quiero colocar did not, fíjense lo que voy a hacer. Voy a volar ese espacio y la O la voy a reemplazar por un apóstrofe. Y ya está. ¿No hay nada más de contracciones, profe? No, no hay nada más. ¿Eso nomás? Sí, eso nomás. En vez de did not, puedes colocar didn't. Nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre utilizar contracciones y no utilizarlas? En su examen, ninguna. En la vida real, que las contracciones son algo más informales. Si es que quieren ustedes redactar, hacer un ensayo, un essay, algún libro, alguna tesis, es algo formal, entonces no utilicen contracciones. ¿Ok? No questions. Super easy. Bien, jóvenes. Entonces eso sería todo por hoy día. Nos quedarían los últimos temas por avanzar, que no es casi mucho. Si se dan cuenta, lo que hemos estado avanzando todo el anterior para el primer examen nos está ayudando, facilitando mucho las cosas para el segundo. Así que si estudiaron para su primer examen, el segundo les va a ser facilísimo. Además que van a entrar los mismos temas que estudiaron para el primero, para el segundo también, en adición a los nuevos que estamos avanzando. Ay, profe, es mucho para estudiar. Normal, así es la universidad. Por lo general son 3 exámenes. El primer parcial vale, vale cierta cantidad de nota, el segundo también, y en el final se lleva todo lo que avanzaron en el primer parcial, en el segundo y además los nuevos que avanzan. Así que déjenme adelantarles que es normal. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Pregunta?
Ok. Bueno, jóvenes, entonces les deseo un excelente día. Vayan a desayunar, si es que todavía no lo han hecho. Y con ustedes nos vemos el jueves 2. Ok. See ya. Bye bye. Take care. Hasta luego, bien. Bye, teacher. Hasta luego.